Hola, no importa qué estés haciendo ahora, apuesto a que no es tan importante como pasar unos minutos en la palabra de Dios. Su palabra es una lámpara a tus pies, es una luz en tu camino. La Biblia dice que desees la leche de la palabra para que puedas crecer. Crezcamos juntos, busquemos iluminación y vamos a la palabra juntos. El último mandamiento de Jesús, creo yo, debería ser nuestra prioridad. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, haz discípulos en todas las naciones. El gran plan de redención es la principal prioridad en la lista de Dios. Y si lo piensas, el plan de Dios para alcanzar al mundo somos nosotros. Su iglesia. Lo hace a través de personas. Imagina después de la resurrección. Un ángel dice, Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Y Jesús dice, adelante. Y él dice, ahora que pagó el precio por la humanidad y ganó su libertad del pecado, ¿cómo va a decirle a toda la humanidad de generación en generación? Y Jesús dice, bueno, lo puse en las manos de mis discípulos. Ellos le dirán a las personas y ellos a su vez le dirán a otros. El ángel dice, bueno, ¿y tiene un plan de respaldo? Y el Señor dice, no, es solo un plan. Es todo. Y el ángel dice, Señor, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿qué tal si fallan? ¿Qué tal si no obedecen? Y escucho a Jesús diciendo, tengo mucha confianza en ellos. La iglesia es mi plan. Y quiero compartir con ustedes hoy 5 cosas para llevar a Cristo a tu mundo personal. La primera es, ponte a orar. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Así que recomiendo primero que se hagan plegarias, súplicas, oraciones y acciones de gracias por todos, por los reyes y todas las autoridades, para que tengamos una vida de paz y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvados y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos, da testimonio a su debido tiempo. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, es el acceso que la humanidad tiene con Dios. Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, soy el camino, la verdad y la vida. Y es un rescate, una redención que debe testificarse a su debido tiempo. Su debido tiempo fue en la resurrección. Desde el momento de la resurrección ha sido un momento de declarar y atestiguar sobre el gran rescate que se ha dado a favor de la humanidad. Pero antes de atestiguar lo que se ha hecho, se debe pedir en oración. Noten que dijo en el verso 1, primero con súplicas, oración, intercesión y acción de gracias para todos los hombres. Leemos en el verso 4, y que Dios desea que todos seamos salvados y lleguemos a conocer la verdad. Pero antes, en el verso 4, tenemos el verso 1. Antes de los versos 5 y 6, antes de atestiguar, debemos orar. Hay que hablar con Dios sobre los hombres, antes de hablarles a los hombres sobre Dios. Si le hablamos a Dios sobre los hombres, luego hablamos a los hombres sobre Dios, tendremos grandes resultados. Necesitamos orar. Pablo dijo esto en Romanos 10:1. Hermanos, deseo de corazón. Tal vez deseas ver a tus amigos o a tus colegas salvados, o tu deseo es por tu nación. Convierte ese deseo en plegaria. Pide por la salvación de las personas. Creo que es bueno orar en general, pero tal vez es más importante que oremos específicamente. Escribe una lista de las personas no salvadas en tu vida y considera usar las relaciones que ya existen en tu mundo personal.
De hecho, quiero hacer algo ahora, tal vez incluso anotarlo. Quiero que pienses en alguien, en tu mundo personal, que no se ha salvado. ¿Tienes algún pariente, amigo, ser querido, colega de trabajo, un vecino? Piensa en alguien ahora, alguien en tu mundo personal que necesite a Jesús. Quiero que te extiendas. Piensa en una segunda persona. ¿Conoces a 2 personas que no sean salvadas? ¿Qué tal si te esfuerzas? ¿Conoces a 3? Piensa en una persona, tal vez imagina sus caras y sus nombres. Una tercera persona que conozcas que necesita a Dios en su vida. Muy bien, haz un esfuerzo de orar por ellos todos los días. Descubrirás que mientras oras por ellos, comienzan a pasar cosas que de otra forma no pasarían. Necesitamos orar para abrir las puertas y abrir los corazones, y Dios le dará a las personas una apertura y entendimiento. Ahora vayan conmigo a Lucas capítulo 10. Por favor, aquí está la segunda cosa que podemos y debemos orar. Que Dios envíe a sus obreros a esas personas. Que Dios envíe obreros a su camino. Lucas capítulo 10, verso 1. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Por tanto, pídanle al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Es una oración que nos mandaron orar. Tengo confianza en que el Señor contestará la oración que Él me pidió hacer. Y está bien orar por una parte específica de la cosecha. Es decir, sí, ora en general. Dios envía obreros a China, Dios envía obreros a mi región, pero hay que ser específico. Tal vez tienes a alguien que es súper tecnológico, por el que te duele el corazón y no puedes hablar su idioma. Tú eres un poco anticuado al hacer las cosas. ¿Sabes qué? Dios puede enviar a otra persona tecnológica que ame a Jesús, a su mundo, y que hable su idioma. Dios puede enviarla a su camino, y nos dijo que oráramos así. Hay una tercera cosa, y desearía darte el capítulo y el verso para esto. No tengo ninguno. Básicamente es como ir a pedir un café a una cafetería. Pero yo creo en esto, y es algo que yo hago. Pídele a Dios que visite a las personas, que se revele a sí mismo. Saulo de Tarso fue visitado por Jesús en la ruta a Damasco. Y el Señor dijo: Saulo, Saulo, es duro que descoces al aguijón. Dijo: ¿quién eres? Soy Jesús, a quien persigues. Tuvo un encuentro personal con Jesús, y había muchos creyentes orando por Saulo de Tarso. Era bien conocido en toda la iglesia, y no de buena forma. Ojalá pudiera darles una promesa que Dios nos ha dado. Si oras, Dios se revelará. Solo no tengo una. Pero escuchamos historias y testimonios siempre de personas que tienen sueños de que Dios los ha visitado, pasan cosas sobrenaturales, y no creo que puedas orar de esa forma. Y la cuarta cosa, ora por guía y la oportunidad de compartir tú mismo. Leemos en el verso 2 que oremos al Señor de las cosechas, que envíe a sus obreros a la cosecha, que los envíe. Y vean el verso 3, vayan ustedes, miren que los envío como corderos entre los lobos. En el verso 2 dice: ora para que el Señor envíe obreros, y sus siguientes palabras son: vayan ustedes. Yo los envío. Muchas veces somos la respuesta a nuestras plegarias. Dios, te pido por el de la tienda local, está en mi corazón, envía un obrero. Y Dios dice: bueno, ve tú. Anda, te envío a ti. Vas a ser la respuesta a tu propia plegaria. Y creo que hay personas en tu mundo que te preocupan, y Dios quiere usarte a ti con ellas. Una vez que pidas, Dios envía obreros, tienes que decir: aquí estoy, Señor, envíame, o tienes un mejor plan.
Y en verdad creo que si hacemos ese tipo de oraciones, el corazón de Dios está tan inclinado a la redención de la humanidad que nos responderá rápido. Recuerdo cuando vivía en Midwest. Compré un boleto de avión para volver a California por un periodo de tiempo y un par de semanas antes oraba fervientemente que pudiera llevar a alguien a Cristo en el avión y oraba a diario. De hecho, comencé a decirlo una y otra vez en el día: llevaré a alguien a Cristo en el avión. Jesús dijo en Marcos 11:23, si dicen a esa montaña que se eche al mar y no dudan en su corazón y creen lo que dicen, pasará lo que dicen. Y comencé a decir: ganaré a alguien para Cristo en el avión. Diario, muchas veces. Me arrodillé a orar fervientemente: Dios, dame la oportunidad, guíame, ayúdame a llevarte a alguien. Y me subí al avión y un chico se acercó y dijo: hermano, mi novia y yo estamos separados, ¿me cambias el asiento para que me siente con ella? Y le dije: no te preocupes. Me cambié y no había nadie en el asiento a mi lado en ese momento. Una joven atractiva se sentó a mi lado y el avión despegó. Abrí mi Biblia y le dije: sí, la Biblia, ¿quieres comentarla? Y ella dijo: no hablo tu idioma. Y le dije: yo sí hablo el tuyo. Ella indicó rápidamente que no estaba interesada en hablar sobre nada espiritual. Dije: ni hablar. Leí mi Biblia un rato, la cerré, me dormí. A mitad del vuelo me desperté, me tenía del hombro, me sacudía y dijo: ¿qué me ibas a decir de la Biblia? Y en su idioma compartí mi testimonio con ella y le dije lo que Jesús hizo. Y le dije: ¿quieres orar? Dijo: sí. La guié en la oración de salvación y comenzó a llorar. Lloró y lloró, hizo que le escribiera la oración en su idioma. Ella iba a casa, creo que iba a su país, a visitar a sus parientes y dijo: voy a hacer que cada miembro de mi familia haga esta oración. Escríbemela como me hiciste que la dijera. ¿Cuánto tenemos que orar por las personas en nuestra lista? ¿Cuánto oramos hasta que sean salvados? Y luego oramos más. Pablo le escribió a un grupo de creyentes: desde que oí su fe en Cristo, no he dejado de orar por ustedes. Debemos orar porque lleguen a la madurez después de aceptar a Cristo. Tengo amigos y conocidos por los que he orado por 37 años. Oro consistentemente. He orado 37 años. Y voy a seguir orando hasta que lleguen a Cristo y tal vez después ore más. George Mueller, de Bristol, quien construyó un increíble orfanato y tuvo una vida de oración. Un amigo le pidió oración por la salvación del hijo de su amigo. Mueller pidió por más de 50 años por el hijo de ese hombre y nunca llegó a Cristo. Mueller murió. Pero en el funeral de George Mueller, el hijo de ese hombre le dio su corazón a Jesús. Creo que nuestras oraciones pueden sobrepasar la tumba, amigo. Saben, yo no estuve consciente por muchos años, pero por ambos lados, el de mi padre y el de mi madre, tienen predicadores en ambas familias. Y de mi padre hay muchos predicadores irlandeses severos. Y creo que soy el resultado de las oraciones de alguien. Uno de mis ancestros tal vez se arrodilló bajo un árbol de nueces y dijo: Dios, te pido que salves a todos mis descendientes y que vuelvas a algunos predicadores. Y Dios buscó en todas las generaciones y me tomó a mí. Algunos aquí vinieron por las oraciones de su madre, de su padre, de su abuela, de su abuelo, y tal vez ellos ya están en el cielo. Dense por vencidos, porque no van a tener descanso hasta que acepten a Cristo. Sus oraciones aún tienen todo su poder. Ahora, el segundo pensamiento que les tengo es la presencia. La presencia. Que seas tú mismo con las personas. Solo tu presencia. Sé testigo a donde vayas. Usa las palabras si es necesario. Sé amable. Sé generoso. Ayuda. Sé tú mismo. Creo que se siembra semillas del Evangelio al ser generosos, amables, ayudadores y siendo nosotros mismos. Creo que tu sola presencia impacta a las personas. Varios lo llaman evangelismo amistoso. Sé palpable. Sé amigo de las personas. Ayúdalos. Deja que tu luz brille. Jesús dijo en Mateo 5, versos del 14 al 16, tú eres la luz del mundo.
Una ciudad en una colina no puede esconderse. Y no se enciende una lámpara para ponerla bajo un canasto, sino en una mesa, y que dé luz a todo lo que entre en la casa. Deja que tu luz brille ante los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre en los cielos. Cuando yo viví en Oregon, era un nuevo creyente, y uno de mis profesores hizo una comuna. Era un grupo solo por invitación, tenían un complejo en las montañas. Y un día se acercó a mí en el parque y dijo: Bayless, las personas en nuestro grupo, nuestra familia, hemos hablado y nos gustaría que te unieras a nuestra comunidad y vivieras con nosotros. Y somos muy selectivos, pero varios de nosotros sentimos tu energía. Y parece que tienes una gran aura alrededor. Nos gustaría que te unieras a nosotros. Dije: ¿saben qué? Me halaga que me pidan eso, pero no puedo. Y les voy a decir de dónde viene mi energía y el aura que ven. Les dije: viene de una persona, se llama Jesús. Le di mi vida a Jesucristo y eso es lo que sienten y es lo que necesitan. Él no estaba feliz de oír eso. De hecho, se fue de golpe. Pero creo que nuestra presencia, si dejamos que nuestra luz brille y vivimos nuestra vida para Cristo, puede influir a las personas. Lo tercero es la proclamación. Ya oramos, hablamos a Dios sobre los hombres, dejamos nuestra luz brillar. Hay veces en que debes abrir la boca, pero algunos creyentes son como ríos árticos para esto, se les congela la boca. Necesitamos levantar la voz y contar la historia. Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 10, por favor. Romanos 10, una muy familiar escritura. Verso 13. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvado. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien predique? ¿Cómo oír sin que nadie les cuente la historia? Las personas no pueden llegar a la fe a menos que escuchen el mensaje. Pablo hizo esta declaración en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que lo acepta. Y muchas personas creerán cuando lo escuchen, porque, amigo, el mensaje crea la habilidad de creer. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Algunas personas se equivocan en la opinión de que el poder está en una presentación sin defecto. No es así. El poder está en el mensaje en sí. Y Dios te usará como eres. Tímido, reservado, te tropiezas en tus palabras, eres perfecto. El poder es la semilla. Los hombres nacen de nuevo de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Tu presentación no es donde reside el poder. El poder está en la semilla. Y si compartes la simple historia de Jesús con las personas, eso crea fe en su corazón. Y es simple. Hay 3 cosas que necesitas recordar aquí: nuestra rebelión, nuestro rescate y nuestra respuesta. Es fácil. Nuestra rebelión, rescate y respuesta. Nuestra rebelión. Todos pecamos y nos alejamos de la gloria de Dios. Comenzó con Adán. Se rebeló contra Dios, no aceptó su autoridad. Era el fundamento de la raza humana. Romanos 5 dice que todos caímos en el mismo estado de separación de Dios. Y todos hemos copiado a Adán también. Hemos pecado. Y en general no se necesita mucho para convencer a las personas de eso. Las personas están conscientes de que han fallado al no hacer las cosas o hacer lo que no debían hacer. Todos hemos pecado. Nuestra rebelión, nuestro rescate. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga una vida eterna. Jesús murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Y luego, en tercera, la respuesta: arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en Jesús, quien nos salvó. Confiésalo como Señor. No es tan difícil. Así que a tu manera Dios te usará para compartir la rebelión, rescate y nuestra
respuesta. Hay alguien en tu mundo que necesita escucharlo. Háblale. Saca un lápiz, escríbele una carta, envíale un email. Y si necesitas, ora por soltura. Lo hicieron en Hechos capítulo 4. Los creyentes dijeron: Señor, danos soltura para hablar tu palabra. Y luego salieron a predicar con soltura. Dios contestará esa oración. Pero si sientes, bueno, no sé si puedo, pídele a Dios que te dé habilidad. Podrás decir: ¿sabes algo? Las personas han visto la inconsistencia de mi vida. No te estás presentando, tú presentas a Jesús. Habla de Jesús, es lo que crea el mensaje. Dios quiere usarte. Ahora, hay algunas personas que creerán cuando oigan el mensaje, pero hay otras personas que necesitarán más persuasión. Y eso nos lleva al cuarto punto, el número 4, y es la persuasión. Persuasión. Ellos tienen preguntas honestas que necesitan respuestas. Y para ellos esas respuestas son rocas que evitan que entren a tener una relación con Cristo. Haz lo que puedas para quitar esas rocas y persuadirlos al darles respuestas de las Escrituras. Lo que vamos a ver es un ejemplo, Hechos 28. Es algo que Pablo hizo y veremos que hizo lo mismo en otros ejemplos, pero esto será suficiente. Está en Roma. Tiene a un grupo de judíos que fueron a verlo y a oír el Evangelio. Y en Hechos 28, verso 23, dice esto. Señalaron un día para reunirse y acudieron muchos a donde estaba. Estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y persuadiéndoles respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas, desde la mañana, desde las primeras horas de la mañana hasta la tarde, y unos se convencieron por lo que él decía, pero otros no creyeron. No todos van a creer, pero hay algunos que deben ser persuadidos y eso se lleva tiempo. Tienen preguntas y no es que quieran discutir. Dicen: ¿por qué otras religiones no dicen? Hay buenas personas en otras religiones. ¿Por qué Jesús es el único camino a Dios? ¿Por qué Dios no envió a un Salvador de los chinos o los africanos o los europeos? ¿Por qué el Salvador viene de los judíos? ¿O cómo puedes explicar todas esas matanzas en el Antiguo Testamento? ¿El Dios de amor se reveló en el Antiguo Testamento? Y más generalmente, las personas que preguntan eso no es solo porque quieran discutir contigo. Son preguntas genuinas y necesitamos persuadirlos al darles respuestas. Y si no tienes una, consíguela. Estudia para aprobar. Un obrero de Dios no tiene por qué avergonzarse, porque encontrarás que la mayoría de las cosas que te preguntan son muy comunes. Ve a la librería, ve a una librería cristiana. Hay personas que han escrito muchas respuestas a todas esas preguntas. Son respuestas bíblicas. Entra en línea, descúbrelo. Porque si hay personas en tu vida que en verdad te importan y tienen preguntas legítimas, no quieren discutir, puedes persuadirlos y ellos llegarán a la fe de Cristo al presentarles hechos bíblicos y respuestas bíblicas a esas preguntas que ellos tienen. Algunos necesitan persuasión y luego el quinto pensamiento de llevar a Cristo a tu mundo personal es el poder. Poder. Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, por favor. De nuevo es una de las muchas referencias que vamos a citar o ver del libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 9, verso 32. Esto pasó. Pedro estaba recorriendo la región. Fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró a un paralítico llamado Eneas que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. El poder de Dios se despliega en la vida de un hombre y 2 ciudades llegan a Cristo. Es interesante. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, vayan a todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura y las señales le seguirán a los que crean.
Echarán fuera demonios, en mi nombre impondrán manos y los enfermos se recuperarán. Había una señora en nuestra iglesia, ella fue salvada porque un miembro de la iglesia estaba en un intercambio y la acosaba a una persona endemoniada. Echó fuera al demonio en ese intercambio y cosas muy interesantes pasaron. Fue muy interesante en esa reunión. Fue muy obvio para esta mujer, quien no era cristiana, no era creyente. Vio que los demonios se manifestaban en esa otra persona y luego fueron echados y dijo, por Dios, esto es real. Fue con la persona y dijo, necesito ir a tu iglesia. Vino y fue salvada. Jesús dijo que los creyentes echarían fuera demonios. Había una señora en nuestra iglesia, una amiga la trajo y llegó a Cristo. Tuvo una experiencia linda con Jesús. Su esposo no estaba interesado en asistir a la iglesia. Habían intentado tener un bebé por 5 años y no podía embarazarse. Y ella era una nueva creyente. Un grupo de creyentes la rodearon. Aún recuerdo el servicio. Cuando lo hicieron, le impusieron manos y oraron y fue a casa y se embarazó. Adivinen quién llegó a la iglesia. Sí, su esposo vino y fue salvado y fueron nuestros amigos. Fue el poder de Dios quien le abrió los ojos a la realidad del Evangelio. Hola, donde estés o lo que suceda en tu vida, quiero que sepas que Dios te conoce y sabe todo sobre ti y te ama. No eres un desconocido, no eres uno más en la multitud. Hay un Dios en los cielos que conoce tu nombre y quiere ayudarte, quiere involucrarse en tu vida. Clama en el nombre de su Hijo Jesús, no te decepcionará. Querrás quedar cautivado por Jesús y querrás pensar y reflexionarlo profundamente, especialmente en relación con el que sufre. Y sospecho que hay un hombre o una mujer aquí hoy que está luchando en su caminar de la fe. Esta jornada en la que estás con Dios ha tenido obstáculos y tal vez enfrentado imprevistos que te han agotado de alguna forma. Estás cansado en tu jornada. Lo que necesitas es ver a Jesús. En la serie de Bayless Conley, Considera a Jesús, encontrarás la esperanza y guía que necesitas para vivir una vida profunda y plena. Usa la información en pantalla para obtener la poderosa serie de Bayless Conley, Considera a Jesús. Esta serie de 2 mensajes está disponible en CD y DVD. Y el Padre vio a Jesús y dijo, los acepto en ti. Son aceptados en el amado. El sacrificio se hizo. Y cuando llames o nos visites en línea, recuerda que gracias a tus donativos, Respuesta sigue transmitiéndose para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesús a un mundo que lo necesita.